13 muertos hay actualmente y desde la semana pasada a esta aumentaron un 45% de los casos. La semana pasada teníamos alrededor de 9.000 contagiados, hoy estamos en más de 16.000 contagiados, lo cual es un aumento muy importante y esto se está haciendo ver en las guardias de los hospitales, se está haciendo ver en las ausencias a los trabajos, se está haciendo ver en que la gente está padeciendo esta situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde acá? ¿Qué es lo que podemos hacer? Recordar cómo es la enfermedad, cuáles son las fases de la enfermedad y cuáles son las medidas de prevención. En primer lugar, tenemos que saber que no se transmite de persona a persona, que es una enfermedad que se transmite por un mosquito, ¿sí? Por un vector, le llamamos los médicos, es transmitida por este mosquito que al picar a una persona que está cursando la infección, al cabo de 8 días pica a otra persona y esa persona se contagia. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que con este aumento exponencial de casos hay muchos mosquitos y hay muchas personas que están cursando la enfermedad y por eso va aumentando, ¿sí? Esto es muy importante y lo que tenemos que saber. Es muy difícil en este contexto, yo después voy a comentar las medidas de prevención, pero es como contaba Adrián recién, con estos números de pobreza, uno pedirle a la gente que vaya al supermercado y compre los repelentes, que están un montón de dinero, que compre las pastillas, uno lo puede recomendar, pero la verdad es que por ahí entre comer y comprar el repelente, la gente prefiere comer y es entendible y es ahí donde tiene que estar el Estado ayudando a la gente para que no se enferme. No sé si, yo no he visto, pero bueno, tampoco han dado tanto, si se está fumigando, si los municipios están saliendo a fumigar. Viste que en un momento se fumigaba inclusive en los patios de las casas, como que... Bueno, esto debería ser así y tiene que ser así, que ante un caso sospechoso, no confirmado, sospechoso, que tiene los síntomas de la enfermedad, se presente en los municipios o el Estado y haga el control de foco, que fumigue la vivienda de la persona y las 5 manzanas alrededor, además de ver si hay elementos que puedan juntar agua o que puedan ser criaderos de mosquitos. Esto es lo que debería ocurrir y no sé si está ocurriendo tanto. Pero vamos a contar cuáles son los síntomas de la enfermedad porque siempre es bueno recordarlo. Va a aparecer una enfermedad con fiebre que va a durar entre 3 a 5 días, en algunos casos hasta 7 días, y se va a acompañar de algunos de estos síntomas, que son dolor de cabeza, sobre todo dolor atrás de los ojos, lo que los médicos decimos dolor retroocular, pueden aparecer sarpullidos en piel, va a haber muchas mialgias, que son dolores musculares, dolores articulares, acompañado de mucho cansancio, no va a haber afectación de vías aéreas superiores, es decir, no nos va a doler la garganta, no vamos a tener mocos, nada de todo eso, sino que va a ser un cuadro pseudogripal, que lo conocemos, que va a parecer una gripe, pero sin los síntomas de vías aéreas superiores. Esto, en la mayoría de los casos, da un cuadro benigno que evoluciona favorablemente. Ahora, en algunas circunstancias, este cuadro se puede convertir en un dengue grave. Cuando finaliza la etapa febril, es cuando hay que tener mayor cuidado y tenemos que estar atentos a los síntomas de alarma, porque ese es en el momento en el que se puede generar el dengue grave. Entonces, a partir del 5.º día, si baja la fiebre, yo tengo que tener en cuenta que no tenga dolor abdominal intenso, que no tenga sangrados, por ejemplo, de encías cuando me lavo los dientes, que es el más común, o cualquier otro tipo de sangrado, que no me aparezcan puntitos rojos en la piel, que los médicos le decimos que estos son petequias, pero son manifestaciones de sangrado, y vómitos persistentes, ¿sí? Además de cansancio y letargo. Si aparece alguno de estos síntomas, concurrir de manera urgente a la guardia. Y después de que finaliza eso, que dura alrededor de 7 días, viene la etapa de convalecencia, que es cuando uno se está recuperando de la enfermedad, pero puede continuar muy cansado y con malestares. Hasta ahí el transcurso de la enfermedad. ¿Puede dejar secuelas? En general no, ¿sí? En general no deja secuelas. Pero bueno, hasta ahí es el transcurso de la enfermedad. Ahora, ¿cómo prevenirla? Por un lado,
la mejor prevención es evitar que el mosquito nos pique, ¿sí? ¿Cómo evitamos que el mosquito nos pique? Y usando repelentes, poniendo mosquiteros, todas cosas muy económicas hoy en día, poniendo mosquiteros, poniéndonos ropa clara y larga. Bueno, ahora nos va a ayudar un poquito que está un poquito más fresco, y evitando estar al aire libre en las horas del amanecer y en las horas de atardecer, que es cuando mayor carga de mosquitos hay, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, evitando los criaderos de mosquitos. Esto ya lo habrán visto en muchos lugares, pero es una medida mucho más económica, que es dar vuelta todo lo que pueda acumular agua, limpiar los recipientes que estén al aire libre, saber que el mosquito pone huevos en las paredes y los deja en las paredes, entonces cepillarlos, poner en las canaletas o en las rejillas, vaciar una pava con agua hirviendo. Todas estas son medidas de mantener limpio, ordenado, desmalezado. Si tienen mosquiteros, tratar de que estén en buen estado. Todas estas son medidas de prevención que son muy importantes y que las tenemos que llevar a cabo. Muy bien, para tener en cuenta, porque, bueno, la verdad que es preocupante lo que vos decías. Yo hablaba con algunas maestras y decía, ya se empieza a notar en el aula, ya empieza a haber chicos que faltan porque tienen dengue. Entonces, bueno, sí, nada, está circulando, ¿no? El mosquito anda por todos lados. Se empieza a ver en todos los ámbitos y bueno, y esto es importante, en los colegios también, mandar a los chicos con repelente si es posible y mandar a los colegios por ahí un repelente para que puedan las maestras reforzar, sobre todo en esta época que recordemos que hay alta carga de mosquitos y hay alta circulación viral.